propósitos de bien, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos conforme a tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de hoy es Bienaventuradas las mansas y aquellas que quieren, ¿verdad? Tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Son mansas y tienen hambre y sed de justicia. Esas son unas personas bienaventuradas y felices. Entonces, ¿quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser bienaventurada? Entonces, vamos a aprender este tema el día de hoy. Las personas se recuerdan que estaban en el monte, ¿verdad? Sentadas, escuchando a Jesucristo dar ese sermón de las bienaventuranzas. Y estas personas que estaban ahí escuchando a Jesús hablar, ellas sabían perfectamente cómo ser unas personas espirituales. ¿Alguien de aquí puede decir, yo sé lo que es ser espiritual? Ellas sabían cómo ser orgullosas. ¿Alguna sabe cómo ser orgullosa? Autosuficiente. Representar el papel de piadosa. Ellas conocían la religión también. ¿Alguien conoce sobre religión? ¿Sí? Ellas sabían que podían sobrevivir según sus propias fuerzas, sabiduría, poder y recursos. ¿Alguna de ustedes sabe, tiene esa capacidad? ¿Piensa tener esa capacidad? ¿Cree tener esa capacidad? Pues ellos pensaban, pues sí, yo puedo, ¿no? Entonces, ellas lo que esperaban que en ese momento Jesús les dijera era, felicidades, muy bien, ustedes saben qué es a qué vengo yo, pero no, todo lo contrario. ¿Alguien va a estar cambiando las diapositivas? La siguiente, por favor. Siguiente. ¿Saben qué les pidió Jesús? Que tuvieran un espíritu contrito, un corazón que se lamentase. Y ahora les pedía mansedumbre. O sea, aparte que les decía, bueno, quiero que estén contristadas, quiero que tengan un corazón que se lamente, que llore. Ahora les pedía que fueran mansas. Nada de su propia justicia, ni de su orgullo espiritual. Nada de lo que ellos estaban pensando. Absolutamente en ese momento, pues todas las ideas que ellos tenían, se acabó. Porque ellos esperaban que Jesús dijera, aquellos que vienen a la iglesia todos los días, aquellos que leen la Biblia todos los días, aquellos que, párense, bravo, vamos a darles un aplauso, muy bien. No. ¿Y qué les dijo? Quiero que sean mansos. Ellos no entendían para nada para qué Jesús había venido, ni el propósito por el cual Jesús estaba en esta tierra. Y nosotras, de repente no entendemos eso. Tenemos muchas ideas. Jesús vino, imagínense, humillándose hasta la cruz, hasta muerte de cruz, negándose a sí mismo. ¿Qué cree que nos pida a nosotros? ¿Qué cree que quiera Dios de nosotros? Si Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, ¿qué cree que sea lo que Él pida de nosotros en esta tarde? Él estaba diciendo, les estaba aclarando que no son las personas autosuficientes, ni las que se consideran justas, ni las orgullosas, ni las fuertes. Podemos decir amén, o podemos decir ay de mí, porque yo sí dije. Las que se muestran confiadas, ¿verdad? Yo puedo, ¿verdad? Las religiosas, esas no son las que van al cielo. Porque
Hermanas, estamos en los últimos tiempos, ahorita en el aspecto de siempre hemos estado más bien en que hoy o mañana no sabemos si vamos a vivir. Y Dios siempre ha querido que nosotros nos confrontemos con esa realidad de nuestra vida, que a lo mejor ahorita en este momento me puede dar un paro y aquí me quedo. Y siempre tenemos que estar preparadas. Y algo que les decía el Señor, no van a entrar esas personas a mi reino. Las que van a entrar son aquellas que estén quebrantadas de espíritu, las que lloran, que vimos el mes pasado, las mansas que estamos viendo hoy y las que tienen hambre y sed de justicia que vamos a ver hoy. Las misericordiosas, las puras, las pacificadoras, las perseguidas. Bueno, también podemos decir amén, ¿verdad? Porque de repente pues nos sentimos también despreciadas. Las calumniadas, ¿no nos sentimos de repente calumniadas? Pero las que no se vengan a sí mismas, esas son las ciudadanas del reino. No, pues nada que ver, ¿verdad? Con nosotras como que estamos como que todo lo contrario. Siguiente. Tenemos que entender en esta tarde, hermanas, que lo que Jesús quería decirnos hasta este momento, conforme a ese sermón, es que la mansedumbre es una respuesta a un Dios, ¿qué dice? Santo. Hermanas, sin santidad nadie verá al Señor. Dice el Señor, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Y si lo vemos así, hermana, ¿qué podemos decir? ¿Amén o ay de mí? Ya vimos que tenemos que estar quebrantadas de espíritu y eso, en otras palabras, cuando digo yo soy pobre de espíritu, yo soy un pecador, reconozco mi pecado. Y cuando digo que soy mansa, entiendo que Dios es santo. ¿Sí, hermana? Primero está el quebrantamiento de vivir en pecado. Lloramos y decimos, ay, yo pecador, estoy ante ti, implorando, Señor, ese perdón. Eso es lo que tenemos que entender. Pero cuando decimos de mansas, entonces decimos, es que Él es santo y merece que yo me humille delante de Él sobre todas las cosas. Amén. Las personas que son realistas y se arrepienten de su pecado, responden a un Dios santo. Amén. ¿Es Beidi? ¿Me ayudas? Angie, ¿se ponen acá, por favor? Gracias. En Efesios 4, 1 al 2, dice así. Yo pues, voy a leer este versículo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre. Aquí está el micrófono. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Soportándonos. Amén. Y dice en Tito, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Tito 3:2. Amén. Mostrando toda mansedumbre, ¿con quién? Con todos, no con los que me caen bien, ni con los que se portan bien conmigo, ni los que me quieren, los que si quiero, no, con todos los hombres. Amén. Amén, hermanas. Vamos a ver 5 preguntas y respuestas sobre la mansedumbre para entender qué es la mansedumbre y en realidad dónde estamos, ¿sí? Siguiente. ¿Qué significa en realidad ser manso? Amén. Vamos a ver. El diccionario dice que es ser deficiente en valor. Yo no soy deficiente en valor. Yo valgo mucho. ¿Usted?
El diccionario dice, pero hermana, la Biblia dice que significa básicamente en el griego praos, dócil, sosegado, apacible, honorable y con un corazón tierno, paciente y sumiso. Bueno, tampoco soy eso. Me falta. ¿Sí? No soy deficiente en valor, pero híjole, me falta mucho para ser verdaderamente manso. Amén. Y he aprendido cosas en estos versículos. Amén. Manso se usaba con frecuencia para describir una medicina que traía calma, o como cuando se doma un potro, ¿verdad? Apenas veía yo un caballo relinchar, así que decían, no, está todo acelerado, pero cuando está ya tranquilo, eso es mansedumbre. También es una característica de Jesús. No se trata de debilidad, de que diga, ay, la hermana es que quiere que yo sea débil. Porque por ahí hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque es que luego quieren que esté ahí en los pies de la gente, que me estén pisoteando. No, pongan atención. Es poder bajo control. ¿Sí? No es que soy deficiente de valor, es poder bajo control. Es el resultado, fíjense, de vaciarse a sí misma, de humillarse, de estar quebrantada ante Dios. ¿Por qué he pecado? Yo pecador estoy ante ti, Señor, implorando. Entonces me someto y me sujeto ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Decían por ahí, si te enojas, pierdes. Y sí es cierto. Yo me enojé hace unos días y yo perdí. ¿Quién pierde? El que se enoja. Gobernar el espíritu es mansedumbre. De manera que perder el control es falta de mansedumbre. Puedes decir amén, o puedes decir ay de mí, o puedes decir sí es cierto, ¿verdad? Amén. A ver, digan lo que quieran. Ay de mí, amén, sí es cierto. A ver, 1, 2, 3. ¿Sí? El hombre manso ha aprendido a despojarse de sus posesiones con gozo, sabiendo que tiene mejor posesión a que es perdurable con Dios. Cuando yo leí este mensaje dije yo, sí es cierto, tengo algo más perdurable allá arriba. Alguien dijo, el que está caído no necesita tener miedo de caer. Cuando ya estás caído, no tienes miedo de caer. Vive ya quebrantada de espíritu. Yo me imaginaba cuando estaba leyendo esto, cuando dije que iba a estar aquí con ustedes, yo me imaginaba postrada en el piso así, humillada. Y no delante de ustedes, delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermana, esta tarde, que tenemos que estar ante Dios santo en humildad. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. No se trata de cobardía ni falta de convicción. No es que no sepamos qué hacer ante las situaciones, los problemas o el estado en el que nos encontramos. Porque yo le decía a una hermana ayer, porque leyendo de Pablo, ¿verdad? Que decía, no te cases. Y hay veces que uno no entiende. Ahora le digo, no te cases. Dice Pablo que no te cases, que es más conveniente que no te cases, ¿no? Porque trae aflicciones, situaciones, otras cuestiones. Dice, la mujer casada agrade a su marido y la soltera agrade al Señor. Al Señor. Entonces, pero bueno, si te quieres casar, pues cásate, ¿verdad? Tampoco se trata de que sea una persona muy agradable. La mansedumbre dice, por mí mismo
nada puedo, pero con Dios todo lo puedo. Entonces, por eso ese texto de todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque Él me da la gracia, la sabiduría, la estabilidad, todo lo que necesito para salir adelante. Porque Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga la causa justamente. ¿A quién encomendaba su causa? Aquel que encomendaba la causa era porque Él juzgaba justamente. Eso es mansedumbre. Nuestra causa, nuestra situación. Ay, hermana, es que usted no me entiende. Es que usted no está donde yo estoy, por eso dice. No, Jesús padeció y Él llevaba su causa, aquel que juzga justamente. Segunda pregunta, siguiente. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? Recordemos en Génesis 12 y 13. Abraham podía haber dicho, ¿recuerdan a Abraham? Cuando estaba con Lot y que ya estaban en las tierras y que los muchachos, los pastores estaban peleando entre ellos y que Abraham, ¿qué le dijo a Lot? Oye, no peleemos. Le pudo haber dicho a este muchacho Lot, ¿con quién hizo Dios el pacto? ¿Contigo o conmigo? ¿Con quién había hecho Dios el pacto? ¿A quién le había dado las tierras? Abraham, pero sin en cambio Abraham le dijo a Lot, ay, mira, ven, ¿cuál quieres? No, pues esta. Ah, bueno, apártate de mí y vete a donde tú quieras y yo me quedaré con lo otro. Eso es mansedumbre. También José, cuando fue vendido por sus hermanos, ¿recuerda? ¿Qué llegó a ser? Segundo de Faraón. ¿Y quiénes fueron y le rogaron por trigo? Sus hermanos. ¿Ustedes creen? Él ni siquiera no tenía un pelo de vengativo, de venganza. Oiga, hermana, lo vendieron. Lo vendieron, aparte recibieron dinerito por él, un buen billete por un ser humano, un esclavo, imagínense, buen billete. Y luego del faraón, no, hombre, ni aún así fue vengativo. No dio señales de antagonismo cuando ya era faraón. Dijo, a ver ustedes, no dio ni siquiera. Ni tampoco de amargura. Ay, hermanas, ¿cuánto nos amargamos a veces por tonterías, la verdad? No dio ni siquiera, ni dio muestra de guardar rencor. Él amaba a sus hermanos. A pesar de lo que habían pasado, amaba a sus hermanos. Y les dio todo lo que necesitaban. José no era cobarde. ¿Ustedes creen que era cobarde por lo que hizo? No. Había mostrado su valor a Faraón. José era un hombre poderoso. La mansedumbre no significa cobardía. No quiere decir que tú eres cobarde porque haces esas cosas. Amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Recuerdan a David? Cuando lo ungió el Señor y después Saúl lo quería matar y después él tuvo la oportunidad de matarlo. ¿Y qué hizo David? No lo hizo, aun cuando sus compañeros le decían, hazlo, pues si él lo iba a hacer contigo, un día lo va a hacer, mejor hazlo tú. ¿Qué hizo David? No lo hizo. No actuaría por su propia cuenta, sino por lo que Dios, él sabía lo que Dios quería. Él conocía los mandatos de Dios. Amén. Moisés, ¿recuerdan a Moisés? Que le dijo, yo no, ni puedo hablar. ¿Cómo crees, Dios, que tú quieres que saque a los de Egipto? No, tú no me quieres a mí, Dios. Yo soy un inútil, soy inadecuado. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Yo he matado a un egipcio además y me ha costado 40 años en el desierto. No tenía ni siquiera la confianza en sí mismo. No podía defenderse a sí mismo ante Dios, pero podía defender a Dios ante cualquiera. Eso es mansedumbre. Porque recuerdan todo lo que hizo para sacar al pueblo de Egipto.
Lo pudo hacer porque era manso, porque reconoció su impotencia, que solo lo podía hacer ¿con qué? Con la ayuda de Dios. Entendió él. Eso es mansedumbre. Siguiente. ¿Cuál es el resultado de la mansedumbre? O sea, ¿cómo se manifiesta? Bienaventurados los mansos, pues que son felices. Pase lo que pase. Ay, hermana, pero es que me sucedió esto tan tremendo. Es que usted no… Ay, hermana, pues yo le entiendo, yo me he sentido así. Me he sentido sin ganas de reírme. O sea, de estar… Es más, de joven siempre entré aquí con mis situaciones y por eso mi cara era así. Porque yo traía mis situaciones personales. Y que la gente se diera cuenta que al cabo, pues es que yo traía mis situaciones. ¿Por qué? ¿Las iba a negar? No, no quiere Dios eso. Dios quiere que le representemos de esta manera. Por eso tenemos que ser felices. La felicidad, ese es el primer resultado. ¿Quieres ser feliz, hermana? ¿Usted quiere ser feliz? Amén. Yo también quiero ser feliz. Macarios significa, eso es lo que significa mansedumbre. No felicidad en el sentido de una clase, de una felicidad ligera, que te ríes como hipócritamente. Le digo a mi hija el otro día de mi nieta, me hace, digo, mira, se está riendo hipócritamente, ni tiene ganas ni quiere, pero la estás obligando a que se ría, pues se está riendo. No, esa felicidad no. Que verdaderamente te sientas feliz dentro de ti, porque estás entendiendo que Dios te está permitiendo pasar por ahí, por algo en tu vida, amén. No una felicidad ligera y circunstancial, sino la felicidad según los términos de Dios. Es decir, una felicidad perdurable, un verdadero gozo que se basa en una relación eterna con un Dios vivo. Hermana, usted tiene un Dios y yo tengo un Dios vivo. Vive Jehová, decía. Vive Jehová, aleluya. No tenemos ahí a unos por ahí pintados, imágenes. No, hermana, tenemos a un Dios vivo. Y nada más por eso, simple y sencillamente por eso, ya tenemos que estar realizadas. A pesar, hermana, de tu estado físico, mental, moral y como estés, tienes que estar feliz porque entiendes que tu relación eterna es con un Dios vivo, que sus promesas son reales, hermana. No son unas promesas que no van a llegar a su tiempo, a su tiempo. Los únicos que entran en su reino son los quebrantados de espíritu por causa del pecado, no los que creen que no tienen pecado, por cuanto todos pecamos, todos. No, dijo Jesús, la tierra pertenece a las mansas. ¿Quién quiere ser mansa? Y no habla de esta tierra, habla de la venidera. No que, te va a dar ahí un castillo, mi hermana. No. Te está hablando, te va a dar un castillo allá arriba. Un día. ¿Qué dice Salmo 37? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Con ganas. Hermano, no te impacientes con los impíos y con los que hacen iniquidad. No, para nada. Ellos no tienen lo que tú tienes, vida eterna. Amén. Ok. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades
Deja la ira y desecha el enojo. No. Porque el hombre que hace... Espérenme. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Amén. Bueno, aquí está, ahorita te lo presto. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te va a exaltar para heredar la tierra, la del cielo, cuando sean los malos destruidos. Lo verás. Tus ojos lo verán. Mis ojos lo verán, hermana. Claro, si hacemos las cosas conforme Dios quiere, ¿verdad? Pueden decir amén, pueden decir aleluya, pueden decir ay de mí, lo que gusten. Amén. Uno necesita mansedumbre porque no puede siquiera recibir la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que ser mansos porque cuando escuchamos palabra de Dios, como ahorita la estamos escuchando, no la recibimos. Y para recibirla, para entenderla, para decir, es para mí, no es para fulana, sultana, mangana, ay sí, ella es así, no, para decir, yo soy así. Ahí me está hablando Dios a mí, tengo que ser mansa, tengo que ser humilde, tengo que entender la palabra de Dios, amén. ¿Qué dice Santiago 1:21? Dame un segundo. No, entonces primera de Pedro 3:15, perdón. Tampoco puede dar testimonio sin mansedumbre, ¿lo sabía usted? Es por eso que Pedro dijo, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermana, defensa con mansedumbre para presentar razón de aquel que te demanda esperanza que hay en vosotros, de los paganos que te van a decir y tú les vas a decir, hay esperanza en Dios. Amén. Además usted necesita ser mansa porque la mansedumbre también le da la gloria a Dios. Dice primera de Pedro 3:4. Sin el interno, el de corazón, en el incorruptible órtano de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sí, en el ornato, en lo de adentro, hermano. Porque si desde adentro tenemos esa paz que solamente Dios puede dar, pues lo externo lo refleja. Entonces ya podemos ver que la hermanita tiene esa mansedumbre, amén. Porque internamente, pues tiene eso en Dios, amén. De modo que la mansedumbre es necesaria porque es la única manera de ser salvos. Es un mandamiento de Dios y es necesaria, es un mandamiento y es necesaria tanto para recibir como para transmitir la palabra. Recibes la palabra, entiendes que es para mí y entonces compartes la palabra y le dices, ay, Dios me habló. A mí, hermana, Dios me habló aquí. Y me puso puntos y me dijo aquí, aquí. Sandra, aquí y aquí. Tenemos que ir como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, cuando el Señor venga, mientras somos seres imperfectos, amén. De modo que la mansedumbre es necesaria porque la única manera de ser salvos es un mandamiento de Dios y es necesario para recibir y transmitir la palabra. Es motivo mismo de la existencia
el glorificar a Dios. Amén, para glorificar a Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber que soy mansa? ¿Cómo me doy cuenta que soy mansa? Ya conforme lo que vimos, hermana, no levante su mano, no queremos difamarla ni que todo el mundo sepa. Todos nos conocemos, pero conforme lo que hemos visto, ¿sabes si es mansa o no? Yo sí. Examina tu corazón. Siguiente, ¿ya las tienes? Examina tu corazón. Amén. Siguiente. ¿Ya están examinando su corazón? Bueno, ya que están examinando su corazón, ¿es usted mansa? ¿Pregunta? Bueno, pregunta sin respuesta. Hay unas preguntas. ¿Muestra usted control de sí misma? Piense. ¿Se pone furiosa rápidamente? ¿Reaccionas rápido y te vengas o solo cuando alguien deshonra a Dios? ¿Responde siempre con humildad? No. ¿Eres obediente a la palabra? Trato. ¿Es usted mansa? Pues lo va a hacer, amén. ¿Recibe usted bien la crítica? ¿Perdona y restaura? La mansedumbre significa acabar con el yo para siempre. Si es usted mansa, lo va a hacer. ¿Qué tenemos que acabar? Yo, siempre yo, no. ¿Qué dice Efesios 4 del 2 al 3? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Con paciencia, perdón. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Solícitas en guardar el vínculo de la paz. Dice la palabra de Dios que en lo que dependa de ti estar en paz con todos los hombres, busque la paz. ¿Sí? Tú busca la paz, no los demás, tú busca la paz. ¿Recibe usted bien la crítica y ama a las personas que lo hacen? La mansedumbre lo hace. ¿Da usted enseñanza con mansedumbre? La mansedumbre significa acabar con el yo para siempre. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Acabar con nuestro yo para siempre. Y eso significa mansedumbre. ¿Sí, hermanas? Y nuestro siguiente es bienaventuradas. Siguiente. Bienaventuradas las que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, ya entendiste el pecado, ya lloraste por causa de él, te quebrantaste, ya ahora eres mansa y ahora tienes hambre y sed de justicia. Amén. Hay gran cantidad de ejemplos bíblicos de personas que tenían hambre de cosas. No sé si quieres jalarte una silla, porque tardas un poquito. De personas que tuvieron hambre equivocada, ¿verdad? A veces tenemos hambre y sed de justicia, pero de la nuestra, ¿no? De la carnal que Dios no le agrada. En 1 de Juan 2, 15 al 16, se nos advierte que no encontramos satisfacción en el mundo, porque de repente decimos, la gente del mundo me va a entender. Aquella que está pasando por este problema me va a entender y me va a ayudar. No me hice el mundo ni las cosas del mundo. Siguiente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No lo olviden. Entonces vemos, siguiente, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Vamos a ver. Es un gran e intenso deseo. Jesús estaba hablando sobre hambre y sed a personas que entendían esa clase de deseo. Siguiente. Jesús hace uno de los más fuertes impulsos físicos en una acción continua. Tengo hambre, ¿recuerdan? ¿Han visto? No creo que usted haya tenido hambre de comida de esta manera, como las personas que sacan de África o así que no tienen nada de grasa en su cuerpo porque no tienen que comer, que ya su pellejito está pegado y tienen hambre y sed.
no tiene nada que tomar, no tiene nada que comer, de esa hambre y de esas sedes que habla aquí, de Dios, de esa hambre y de esa sed de Dios, de esa hambre habla. Amén. Cuando yo vine a Jesucristo tenía hambre y sed de justicia. Siguiente. Y ahora que le conozco, tengo hambre y sed y más de ella. O sea, bueno, conocí a Cristo y ¿se acuerdan su primer amor de Cristo? ¿Se acuerdan que querían estar aquí ustedes todos los días, en la mañana y en la noche? ¿Por qué creen? Porque tenían hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere Dios de mí? Como decía el salmista David, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Y ahora? Ya lo sé. Están como los niños parvulitos. Otra vez, ya me la sé. Pero nunca lo pusieron en práctica. No, hermana. Hambre y sed de justicia todavía, cada día. Moisés es una ilustración. Cuando llevaba 40 años en el desierto, Dios lo llamó. Él vio a Dios en la zarza ardiente, ¿recuerdan? Estaba la zarza ardiente y el Señor le habló a Moisés y le dijo, Moisés, y le dio el mandato. Cuando Moisés regresó para sacar al pueblo de Israel de la tierra, vio la mano de Dios en las plagas, ¿se acuerdan? Una plaga, otra plaga. ¿Quién puso esos animales ahí? Esa sangre en el agua. Dios, Él vio eso. ¿Se acuerdan cuando abrió el mar? Vean ahí. Eso vio Moisés de Dios. Trasladar al pueblo de Dios guiado por el gran destello de Dios. Y Moisés, ¿qué creen que dijo después de todo esto? Dios, quiero ver tu gloria. Ya había visto el mar, ya había visto la zarza, ya había visto escribir a Dios los 10 mandamientos y le dijo, Dios, quiero ver tu gloria. Hermana, ¿ya se cansó de ver la gloria de Dios en su vida? Yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Y sigues pasando. Yo le decía a mi mamá apenas en estos días, mamá, sí es cierto que me decía, mamá me lo dijo mucho cuando mis hijos eran niños. Mamá venía mucho y los veía crecer, me daba recomendaciones, me decía, no les digas esto, no hagas aquello, no hazle así. Y yo a veces hacía oídos sordos, a veces sí hacía caso, a veces no hacía caso. Pero ahora le digo, mamá, sí es cierto, cuando los hijos crecen las situaciones. Pero le digo a Dios, Dios, deseo ver tu gloria. Perdóname, Señor. Ayúdame, guíame. Quiero ver tu gloria. Ayúdame a enseñarle. Yo le decía a Junior, no nada más que le digan cómo comer, cómo se ponga los pantalones, que le digan que Dios quiere de él. Dios, por favor, quiero ver tu gloria, como la he visto muchas veces. Moisés le decía a Dios, quiero ver tu gloria. Hermana, ¿no quiere ver la gloria de Dios en su familia? En usted, hermana, tenemos que tener hambre y sed del Dios vivo, de justicia. Amén. Moisés diría, sí, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque pasan y seguirán pasando cosas. Dios le llevó a la montaña y le mostró un dedo encendido. Si alguien me regala papel, gracias. Perdón. Y mostró un dedo encendido
que trazaba la ley de Dios en tablas de piedra. Y cuando Moisés descendió, no fue suficiente para él. Nunca, gracias. Perdón, hermano. Nunca fue suficiente. Te ruego, dijo en Éxodo 33:18, que me muestres tu gloria. Eso está en Éxodo 33:18 y estaría bien que lo anotaran y estaría bien que lo repitieran y estaría bien que se lo memorizaran. Esta es la característica de un hijo del reino, tener siempre hambre y sed de justicia. Amén. Esta es la característica. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que caminó en intimidad con Dios, en comunión con Dios. ¿Recuerdan? Él escribió el Salmo 23. Allí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días, dijo David. Hermana, en la casa de Jehová va a encontrar su refugio, va a encontrar que Él es su deleite, en Él está su esperanza, en Él puede confiar. Amén. Jehová es mi pastor. Hermana, ¿quién la está pastoreando? Espero que el Señor la esté pastoreando y le esté guiando y le esté dando consuelo que usted necesita y le esté dando esperanza en Él. Amén. Porque, hermana, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Yo compré un logotipo ahí para mi refri y cuando andaba ahí comprando en la librería, siempre ando buscando ese: yo y mi casa serviremos al Señor. Me compré para la Biblia un separador: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo tengo esperanza en su promesa. Yo tengo esperanza en su palabra. Señor, alcanza a mis hijos, sálvalos, transfórmalos. Señor, que ellos puedan entender todo lo que se les enseñó, todo lo que se les dijo. Redarguye sus corazones de pecado, justicia y juicio. No deje de orar, mi hermana, no se canse. Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Había conocido a Dios toda su vida. Dios le había protegido y se había cuidado de él. El celo por la casa de Dios le había consumido y el dolor que cayó sobre Dios cayó también sobre él, porque conocía íntimamente a Dios. Hermano, ¿usted conoce a Dios? ¿Qué dice Salmo 42, 1 al 2? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Como el ciervo brama. Hermana, sí tenemos que tener hambre y sed de justicia. Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú. ¿Él es tu Dios, hermana? ¿Realmente Él es tu Dios? Y no se detuvo ahí. No dijo: Dios, Dios mío, eres tú, y nada más. Dijo: de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed
del Dios vivo. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, donde hay situaciones, donde hay problemas, donde tienes muchas circunstancias. Búscale. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El apóstol Pablo tuvo 3 visiones personales de Jesucristo, comenzando en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Cuando tuvo un encuentro con Dios, Pablo escribió teología y fue el autor de grandes expresiones de la verdad divina. ¿Qué más podía desear? Pese a todo, el clamor de su corazón fue a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Él sabía mucha palabra, pero él quería conocer a Dios. ¿De qué te sirve que te sepas la Biblia si no conoces a este Dios de la Biblia? Amén. Él quería conocer a Dios. No basta con tener hambre, debo estar realmente muerta de hambre para saber qué hay en el corazón de Dios respecto a mí. Diga, quiero saber qué hay en el corazón de Dios respecto a Sandra. Di tu nombre. Quiero saber qué hay en el corazón de Dios respecto a Sandra, a tu nombre, a Sandra. Pero tienes que tener hambre y sed de justicia. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, ¿recuerdan? Fue a alimentarse de las algarrobas. ¿Se acuerdan? ¿De dónde eran las algarrobas? De los puercos. Tenía hambre. Cuando tienes hambre te comes cualquier cosa. ¿Recuerdas? Cuando te da hambre y hay un pan ahí, te lo comes. Yo, no me gusta tener hambre porque cuando tengo hambre me como lo que sea. Y digo, ¡chin! Ya me comí un pan, ya no voy a comer comida, pero hoy es que me moría de hambre. Pues fue lo que hizo él, moría de hambre y por hambre fue y comió algarrobas. Pero cuando se murió de hambre verdaderamente y dijo, no, esta hambre no la puedo saciar con nada. ¿Qué hizo? Fue a su padre. Le dijo, Padre, hermana, no se te olvide, córrele con tu padre y dile, Padre, aquí estoy. Sin ti nada puedo hacer, perdóname. Ayúdame, aquí estoy. Él fue corriendo a su padre. Esa es la clase de desesperación que solo Dios puede satisfacer. Hasta que las personas no tienen hambre y sed de justicia, no buscan el cumplimiento de lo que Dios te puede ofrecer. Dios te puede ofrecer mucho. Es más, Dios te ofrece mucho. Pero no se cumple porque tú no tienes hambre de este Dios vivo. Lucas 1:53 dice, tener hambre y sed es algo intenso y no tiene fin. No te canses de hacer el bien, porque a su fin lo verás. Lo dice la Biblia, lo veremos, hermana, lo veremos. Veremos lo justo que es Dios, la justicia de Dios. Porque si no es en esta vida, si tú estás esperando como yo lo hacía en un tiempo, esperar en esta vida, ay Señor, sí trata con él, ay sí trata con aquel, ay sí trata Señor. No sabemos. Dice la palabra es que a lo mejor no es en esta vida, sino en la venidera hasta que los mande al infierno. Entonces, no es en esta vida, así es de que no te estés esperando, mejor espera en Dios para recibir eso. Siguiente. ¿De qué hemos de sentir hambre y sed? ¿De qué tenemos que tener hambre y sed? Aleluya. ¿De qué creen? De la salvación y la santificación, la santidad. La salvación es que veas tu pecado, ves tu rebelión, te ves a ti misma separada de un Dios santo, y la santificación, deseo de ser más y más como Cristo. Soy pecador, estoy ante ti, Señor, y quiero ser salvo.
busco esa santificación. Amén. Esto apunta a dos cosas, a la salvación y la santificación. Hablemos primero sobre la salvación. Las personas que tienen hambre y sed de justicia están buscando la salvación. ¿Se siente quebrantado? ¿Te sientes quebrantada por tu pecado? ¿Cometes pecado y te quebranta? ¿Te hace decir, Señor, perdóname? ¿Triste? ¿Mansa? ¿Y deseas de todo corazón restaurarte a ti misma con Dios y decirle, Dios, perdóname? ¿Deseas el perdón de Dios? ¿De modo que tienes hambre y sed de justicia que viene con la salvación? Es un deseo de ser libre de ti misma. Es un deseo de ser libre del pecado, de su poder, de su presencia y de su castigo. ¿Quieres ser feliz, hermana? ¿Sí? Ten hambre de Dios vivo. Ten hambre de Cristo para que limpie tu pecado. Lávame más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Me gusta mucho un versículo aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso es lo que Dios quiere. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aleluya. Tenemos una promesa. Hermana, ven y ponte a cuentas con tu Dios. Amén. Rápido, porque quieres ser feliz. La felicidad pertenece a las personas santas. Sin santidad nadie verá al Señor. Más virtud de una mayor pureza, porque los hijos del reino no dejan nunca de tener hambre. Nunca, 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 nunca. Nunca debes de dejar de tener hambre. Por eso Emilio les insiste mucho, lean la Biblia. Hay unos versículos que nos tocan hoy. Lean la Biblia, porque el Hijo de Dios nunca debe de dejar de tener hambre de las Escrituras. ¿Qué dice Salmo 17:15? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Fíjense, decía David, en cuanto a mí, veré tu rostro allá en el cielo. Y voy a estar satisfecho cuando me despierte igual a ti. ¿Por qué creen que nos llaman cristianos? Porque quieren que seamos como Cristo fue. Amén. Es lo que Dios quiere. Dios bendice a aquellos que tienen hambre y sed de modo que siempre deseen más. Alguien lo ha llamado una sed que ningún arroyo terrenal puede satisfacer. Un hambre que debe alimentarse de Cristo o morir. ¿Qué prefiere? Siguiente. ¿Cuál es el resultado de sentir esta hambre y esta sed? ¿Qué resulta de que, ay hermana, pues es que siempre estoy ahí, no pasa nada? Amén. ¿Verdad? ¿Qué le sucede a aquellos que tienen hambre y sed? Van a ser saciados. Por eso yo les digo, yo creo en la promesa de Dios. Van a ser saciados. Saciado es una palabra fabulosa que significa estar totalmente satisfecho. Dios te va a satisfacer totalmente, no a medias. ¿Cuándo? En el fin, cuando estemos ahí arriba. Él te va a satisfacer totalmente. Cuando deseamos la justicia de Dios, Él nos las concede. ¿Qué dice Salmo 107:9? Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Porque la sacia. Amén. Jesús satisface y sin embargo existe una bendita falta de satisfacción que nos hace desear aún más y solo que quedaremos satisfechos cuando veamos a Jesucristo, que les digo, cuando estemos en su presencia. Una persona del reino posee una ambición consumidora y no de poder o de placer, o no de posesiones o de alabanza, sino de justicia. Amén. Siguiente. ¿Cómo puedo saber si tengo realmente hambre y sed de justicia? ¿Se siente usted
satisfecha consigo misma? ¿Sí? ¿Estás satisfecha con tu vida espiritual? No, nunca vamos a terminar con eso. ¿Qué pasa contigo? Siguiente. ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué quieres tú? ¿Cristo y mi pecado? ¿Eso es lo que quieres? O sea, ¿ese es tu ideal? ¿Ese es tu fin? ¿Esa es tu meta? ¿Cristo y tu orgullo? ¿Cristo y tu relación ilícita? ¿Cristo y el que estás engañada? ¿Cristo y las mentiras? ¿Cristo y tu codicia? ¿Cristo y el materialismo? ¿Cristo y qué más? ¿Qué más, hermano? No. Como decía, luego no. Pues, ¿qué hacemos aquí entonces? No tiene caso. Un hombre hambriento solo quiere comida y agua. Salmo 119, 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Cómo le ha ido en el examen, hermana? A ver, digan, ahora sí digan. A ver, primero digan las de amén. Que les ha ido bien. No. Digan, ay de mí, las que les ha ido mal. Ay de mí. Amén. David tenía sed de Dios de manera diligente y temprana. Las vírgenes sensatas tenían un aceite antes de que viniese el novio. ¿Qué dice Mateo 25? Hermana Angie. Yo creo ya, ¿verdad? ¿O te falta uno? Ah, ok. Y a mí Sofonías. Yo creo ya se me pasó. Que Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias. Se cerró la puerta. Ay, hermana, si se cierra la puerta y nos quedamos porque no tenemos hambre y sed de justicia, no estamos preparadas, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar como en Lucas 16, 24, que es demasiado tarde. ¿Recuerdan al hombre rico que decía: aunque sea tan poquita agua, así, cosa de nada, ya nadie puede entrar ni puede salir de aquí? Entonces deja que vayan y les digan a los míos. Ahí está Moisés, ahí están los profetas. Nadie puede salir ni entrar de aquí. Ya aquí no se puede hacer nada, nada, nada. En tanto se dice hoy, no endurezcamos nuestros corazones.
Porque podemos oírle decirle, o envía a alguien para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Tal va a ser la sed cuando ya no hay remedio. ¿Tienes sed ahora? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Este es el momento. Este es el momento. En tanto se dice hoy, no sabes, hermana, si vas a tener la oportunidad de arrepentimiento. Hoy escuchaba a dos mujeres que no conocen de Dios hablando y decía una a la otra, ¿sabías que la enfermedad que le pasó a mi familiar era para depuración? Y yo me les quedé escuchando y dice, ¿qué van a decir? Y dice, porque es el tiempo de que se arrepientan, les da el tiempo de arrepentimiento. Y yo, hermana, tuve un tiempo, en una ocasión, me fui y no supe de mí. No estaba nadie de mi familia, me estaban pintando el cabello. Y le digo, cuando me desperté dije, no tuve tiempo de arrepentirme. Hermana, no sabemos si vamos a tener a lo mejor una enfermedad en la cual tengamos tiempo de decirle, Señor, perdóname, perdóname, o va a llegar un súbito y nos va a llevar y no tuvimos tiempo de arrepentirnos. En tanto se dice hoy, recuerda, ten hambre y sed de justicia. Señor, te doy gracias por lo bueno, por lo misericordioso que eres y que has sido para con nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido mansas, como tú quieres que seamos, Señor. No hemos tenido hambre y sed de justicia como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así clama el alma mía, Señor. No hemos tenido esa sed, aún a pesar de todas las situaciones y circunstancias que está pasando esta iglesia. Ya no hablamos de México ni del mundo, Señor, sino esta iglesia, a pesar de los fallecimientos de algunos de las personas de esta iglesia, aún de los enfermos, Señor, gravemente que están ahorita y han estado en esta iglesia, ni aún así, Señor, hemos tenido esa hambre y esa sed de justicia de la que tú hablas, de la que tú quieres, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Señor, gracias por hablarnos. Ayúdanos a levantarnos de madrugada, a hablarte, a orar, a pedir, Señor, por cada una de nuestras familias, de las personas que conocemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que la palabra sea implantada en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, y no vuelva vacía. Que sea como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de cada una de nosotras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendición.